Bueno, y hoy en un capítulo más de Ana, la profe DataTuber, después de mi como quinto ensayo de grabar este video, porque ha pasado de todo, entre reuniones entrantes, animales que se han atravesado, mariposas que vuelan por el frente de la cámara, no sé qué está pasando hoy, pero voy a tratar de explicarles todo el tema del proceso del muestreo en una investigación, ¿vale? Voy a tratar de ser bastante eficiente en la explicación para que el video no nos quede tan largo, porque creo que eso es importante, y más bien si hay dudas puntuales ya me las irán planteando personalmente y las vamos resolviendo. Entonces les voy a compartir la presentación que tenemos para este tema. Listo. Y como ya les había dicho que me ha tocado repetir, iba súper adelante, volvemos a empezar. Entonces, cuando estamos hablando del tema de muestreo dentro de una investigación, acuérdense que esa parte está en el diseño metodológico de la investigación. Es la parte donde miramos a quién le vamos a preguntar o sobre qué elementos vamos a tomar la información. Porque recuerden que no siempre son personas, pueden ser también elementos o cosas. Dentro del muestreo, en ese apartado hay que empezar por definir el universo, la población y la muestra. Ya les voy a explicar cada uno, así como de qué se trata el concepto de unidad muestral. Entonces, lo más práctico es hacerlo con un ejemplo. El universo, digamos que es el interés general de una marca o el público de interés general para una determinada investigación. Si estuviésemos haciendo una investigación, por ejemplo, para la marca de cuidado femenino Nosotras, digamos que el universo natural de interés serían las mujeres en edad fértil. Miren que hasta aquí no estoy poniendo ningún límite, no está acotado, es súper genérico. Cuando hablamos de la población, ya la población, que tiene obviamente gran similitud con el público objetivo, pues es lo mismo que el público objetivo, ya sí tengo que empezar entonces a ponerle los límites que van a hacer que esa investigación sea viable y realizable. Por ejemplo, ya no puedo hablar solo de mujeres en edad fértil, sino que en este caso, que les estoy poniendo el ejemplo, son mujeres entre 14 y 15 años de Medellín. Y aquí viene una cosa muy importante y es la estimación de la población. En este caso del ejemplo decimos que son 250.000 mujeres. ¿Qué es la estimación? Es buscar un dato que nos diga aproximadamente cuántas personas o elementos conforman la población de estudio. Hay ocasiones en las que es más fácil conocer esa población. En este caso, cuando digo mujeres entre 14 y 50 años de Medellín, mire que esos son 3 datos que nos da el DANE. O en cada país, pues digamos como la Oficina de Registro y Censo que se encarga de asentar esos datos. Yo sé que en la población, pongamos por decir algo, el 50% son mujeres. Me pueden decir que entre 14 y 50 años es el 10%. Y me podrían decir que Medellín tiene, por ejemplo, 5 millones de mujeres. Entonces, perdón, 5 millones de personas. Yo con esos 3 datos ya puedo calcular una población estimada. 5 millones de personas que hay en Medellín, el 50% son mujeres, entonces eso me da 2,5 millones. Entre los 14 y 50 años solamente está el 10%, entonces eso me da 250.000 mujeres. Miren que ahí tengo un cálculo aproximado de la población y esto es muy importante porque más adelante me va a permitir hacer el cálculo de cuánto debe ser la muestra adecuada en tamaño de acuerdo a ese tamaño de población. ¿Qué es muy importante con la muestra? ¿Qué es lo que sigue? Recuerden que si la población cumple con las características A, B y C, esa población tiene que cumplir con A, B y C. No pueden tener características diferentes la muestra de la población porque, como su nombre lo dice, esto es algo que muestra un pedacito de la población y que en los casos correctos de tener el tamaño adecuado de haber sido elegido aleatoriamente, lo vamos a extrapolar a toda la población. Entonces debe cumplir exactamente con las mismas características. Para el caso del ejemplo, ya estamos hablando de que la muestra son 500 mujeres entre 14 y 50 años de Medellín, nuevamente conservando las mismas características, y ya más adelantico vamos a pasar a ver de dónde salió ese 500, que eso es una pregunta muy, muy recurrente de los estudiantes cuando me dicen, profe, ¿cómo sé de qué tamaño me tiene que quedar la muestra? Listo. Por otra parte, la unidad de análisis, que no es algo que se tenga que definir como tal en el reporte, es simplemente un concepto que les quiero explicar, hace alusión a cada uno de los elementos que conforman esa muestra.
es decir, es el elemento mínimo de observación. Entonces, yo tengo una muestra de 500 mujeres en ese rango de edad en Medellín, pues ya la unidad de análisis vendría a ser cada una. Entonces, Pepita Pérez, Fulanita Mendieta, cada una de las mujeres que participaron de ese estudio, que fueron sujetos de estudio, corresponde a una unidad de análisis. Es muy importante aquí la parte que dice que es observable y medible en relación con un conjunto de otros elementos de su mismo tipo, pues de su mismo tipo se refiere a que deben cumplir todos con las pautas que yo di para mi público objetivo. Por eso es tan importante que independiente de la herramienta que se diseñe para la recolección de datos, siempre se prevea ese paso donde uno corrobora que cada elemento sí está cumpliendo con todos los criterios que yo definí para que realmente haga parte del público objetivo de interés para el estudio. Listo, entonces aquí tenemos la fórmula para determinar ese tamaño de muestra adecuado. Cosas muy sencillas en las que no nos vamos a detener porque hacen parte de otros cursos. La fórmula, para poder hacerla, hay que contar como mínimo con el nivel de confianza y con el margen de error. El nivel de confianza y el margen de error son dos criterios de calidad del estudio y normalmente ese nivel de confianza y ese margen de error, digamos que los deseables son 95% y 5%. Esto hace que la gente tienda a pensar que tienen que dar 100% la suma de esos dos, lo cual no es cierto. Si bien son dos cosas que están relacionadas, no necesariamente suman el 100%. Yo puedo perfectamente trabajar con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 10%. ¿Qué quieren decir el nivel de confianza y el margen de error? El nivel de confianza me dice, de 100 estudios que se hicieran utilizando el mismo cuestionario, la misma herramienta de investigación y conservando las mismas condiciones, ¿cuántos estudios darían los mismos resultados que lo que me dio mi estudio? Es decir, que si se repitieran 100 investigaciones en las mismas condiciones, 95 investigaciones estarían dando el mismo resultado, diferente al margen de error, porque esa es la variación o el margen en el que el resultado que yo estoy entregando puede variar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, yo estoy haciendo una investigación para una persona que quiere lanzar una línea de botas de cuero. Esa persona necesita saber cuánto están dispuestas a pagar las personas por unas botas de cuero con esas características que él está pensando sacar su línea. Yo le puedo decir con 95% de nivel de confianza, según la herramienta que apliqué, que las personas están dispuestas a pagar entre 95.000 y 105.000 pesos por esas botas. Miren que aquí solamente tengo un 5% de margen de error. Ese margen de error se aplica nuevamente hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo digo que en promedio las personas están dispuestas a pagar 100.000 pesos, pero realmente ese valor puede estar variando, entonces va desde 95.000 hasta 105.000 pesos. Ese margen de error bajito me permite tomar decisiones. Para mí es fácil decidir un precio entre 95.000 y 105.000 pesos. Diferente a si yo con mucha seguridad, con el 95% de nivel de confianza le digo que las personas están dispuestas a pagar entre 50.000 y 150.000, porque eso es un margen de error del 50%, que se aplica hacia arriba o hacia abajo. Entonces, de un promedio de 100.000, puede ir desde 50.000 hasta 150.000. Miren que ahí el error de esa respuesta es muy amplio. Yo le puedo decir a los estudiantes con 95% de nivel de confianza que llego a clase entre las 9 de la mañana y las 9:05 de la mañana, que no está grave porque estoy segura que llego en ese horario, o sea, 5 minutos tarde máximo, o les puedo decir a los estudiantes que con 95% de nivel de confianza llego a clase entre las 9 a.m. y las 10 a.m. y ahí el margen de error es grandísimo. Entonces miren que los dos criterios no necesariamente están ligados el uno al otro en el sentido de que no suman 100%, pero obviamente ambos son criterios que me están hablando de la calidad del estudio. Entonces la siguiente pregunta es también muy recurrente. ¿Por qué no trabajar entonces siempre con 95 y 5?
Y la respuesta es muy sencilla. Normalmente sus criterios tan altos van a dar tamaños de muestra que son bastante grandes. Los tamaños de muestra bastante grandes implica que se va a gastar más dinero en el estudio, se va a hacer más costoso, se va a llevar más tiempo y requiere muchos más recursos. Muchas veces yo le puedo decir a un cliente, poniéndome desde la perspectiva de alguien que está cotizando una investigación de mercados, que vamos a hacer necesitamos una muestra de 400 personas y el estudio le cuesta 4 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Supongamos que ese cliente me dice, yo no tengo 4 millones, tengo solo 2. Ok, entonces nos toca mínimamente reducir la muestra. Supongamos que la reducimos a 200. Entonces ahí yo ya no estoy cumpliendo 95 y 5. Normalmente el que permanece fijo es el nivel de confianza y varía el margen de error que yo le estoy entregando. Vamos a terminar de ver la muestra y esta parte ahorita les voy a explicar algo muy importante para que no se angustien. Entonces, miren que en la fórmula el nivel de confianza no entra directamente, entra como el Z. Este Z, en el cual no nos vamos a detener, porque lo debieron haber visto por allá en bachillerato, eran los valores de probabilidad asociados a una curva de distribución normal. Entonces, no sé si recuerdan una hoja donde arriba aparecía como la distribución de Campano, la distribución normal, y abajo aparecían un montón de filas y de columnas donde habían unos valores pequeños y te decían a cada nivel de confianza cuál era el Z que le correspondía. Esa es la curva de distribución de probabilidad. Y yo en este caso simplemente les estoy dando los valores más usados, pero en cualquier caso, con que ustedes pongan en Google cuál es el valor de Z asociado a un nivel de confianza de cualquier valor, inmediatamente les va a dar la respuesta. Por eso es que en este curso no nos vamos a detener en esto, pues porque digamos que no nos agrega mucho valor. Lo importante es que tengan en cuenta que si el nivel de confianza es del 95%, entonces hay que ingresar en la fórmula 1,96. El error sí se ingresa tal cual, siendo muy cuidadoso porque es un error muy común que, por ejemplo, quieren calcular un error del 5%, entonces aquí ponen 0.5. 0.5 no corresponde al 5%, 0.5 es 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pequeños detalles. Antes de, nos falta aquí P y Q. P y Q es la probabilidad de que algo suceda, Q es la probabilidad de que algo no suceda. ¿Cuándo conocemos esas probabilidades? Por ejemplo, si fuésemos a hacer un estudio sobre personas en tema de una enfermedad, cáncer, puede que la probabilidad de que una persona sufra cáncer ya sea conocida. Eso es bastante probable. Entonces, digamos, la probabilidad de que una persona sufra cáncer es del 5%, porque actualmente el 5% de las personas a nivel mundial tienen cáncer. Si la probabilidad de que lo tenga es del 5%, pues entonces la probabilidad de que no lo tenga es del 95%. En este caso, esos dos valores sí son complementarios. Cuando yo trabajo con estudios de mercado, entonces normalmente lo que pasa ahí es que se asume 50 y 50. Hay 50% de probabilidad de que algo se presente y hay 50% de probabilidad de que no se presente. 0.5 por 0.5. Miren que se necesita calcular primero esta fórmula de arriba para poder seguir con la fórmula de abajo. ¿Qué es muy importante aquí? Tener en cuenta N mayúscula. Y N es el tamaño de la población estimado que ya les había explicado en la diapositiva anterior. Ustedes para poder hacer esta fórmula ya tienen que saber cuál es la población estimada. Como yo normalmente me encuentro con que los estudiantes se confunden mucho al aplicar esta fórmula porque meten mal los números o en la calculadora no saben bien cómo hacer la parte de la multiplicación arriba y la división. Entonces, por eso les facilito un archivo que ya mismo les voy a compartir, donde van a ver una fórmula muchísimo más sencilla. O no, no es una fórmula más sencilla, realmente es la misma fórmula, pero ya está sistematizada en el Excel. Entonces, en este caso, es supremamente fácil. El que no lo entienda, o sea, ya sí es otro problema, diferente. Ustedes buscan en una fuente confiable un estimado de la población. Cuando tengan ese estimado de la población, ustedes lo ponen acá. Entonces, supongamos el ejemplo de ahorita, el estimado de la población era de 250,000 mujeres. Listo.
Miren que para un nivel de confianza del 95%, que se expresa como 1.96 en el Z, y para una población de 250.000 y un margen de error del 5%, automáticamente él me da la muestra. Hay una cosa aquí importante que tienen que tener en cuenta y es que cuando hablamos de poblaciones infinitas, esto quiere decir que esta fórmula tiene como un punto de saturación, donde por más que crezca la muestra, ya no el tamaño de la población ya no comienza a crecer la muestra. Pasamos de una población de 250.000, por ejemplo, a 500.000, y miren que la muestra sigue siendo 384, porque ya estamos hablando de una población infinita. Es un concepto que se utiliza mucho en tema de investigación, pues para decir que de aquí en adelante ya la muestra se va a mantener estable. Diferente si, por ejemplo, le digo que ya no quiero un 5% de error, sino un 3% de error. Miren la muestra, cómo cambian esos casos. ¿En qué casos es importante tener error mucho más bajito? Por ejemplo, cuando se están haciendo investigaciones que involucran el testeo de medicamentos. Por ejemplo, en un tema de pastillas anticonceptivas, yo no quiero que el nivel de confianza sea el 95%. Yo quiero que el nivel de confianza ojalá fuera de 100, pero ni siquiera en ese tipo de medicamentos tan sensibles nunca dice que es el 100. Yo lo más que he visto es 99.9% de nivel de confianza, ¿cierto? Pero miren que sí pueden haber casos diferentes a las investigaciones de mercado donde yo no me conforme con un 5% de margen de error, porque ya estoy hablando, por ejemplo, de vidas humanas y necesito un error más bajo. En ese caso, la muestra va a aumentar. Ahora les voy a mostrar también que así yo conserve el 5% de error, en poblaciones más bajitas es sensible el tamaño de la muestra, así yo no modifique el nivel de confianza del margen de error. Si yo digo que la población es 100, con un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error, debería tener una muestra de 79. Pero si yo digo que la población es de 400, miren que la muestra subió a 196. Entonces, cuando las poblaciones son más bajitas, ahí sí tengo más sensibilidad al tamaño de muestra. Ya entonces, nuevamente, pasado un umbral, hablamos de poblaciones infinitas y se satura digamos, el tamaño de muestra y ya de ahí no sube más. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, supongamos que yo tengo una población de 400 y por ende debería tener una muestra de 196. Yo hablé con los de la empresa, les dije esto y me dijeron, no, no hay dinero suficiente, no hay tiempo suficiente, vamos a hacer el estudio solo con 100 personas. En ese caso, yo les puse la fórmula acá arriba, donde ustedes me van a decir, yo tengo una población de 400, miren que solo estoy reemplazando, y la muestra fue de 100, esa queda igual, por ende, el error es de 8.5. En ese caso, yo necesito que ustedes en el reporte me digan cuál sería la muestra ideal para trabajar con los criterios de 95 y 5 y cuál va a ser, digamos, el margen de error real, teniendo en cuenta la muestra que ustedes efectivamente vayan a poder tomar. Aquí pasamos de un error del 5% a un error del 8.5% y ya les expliqué eso, qué es lo que implica. Listo, entonces hasta ahí tenemos en cuenta todo el tema de la muestra. Miren que con la fórmula compartida en Excel esto se va a hacer muchísimo más fácil porque básicamente es reemplazar pues, lo que necesitan. Entonces esta parte, digamos que ya la tenemos lista, ¿sí? Le voy a poner por acá unos corazoncitos porque ya está lista. Vamos entonces ahora a seguir con la parte de cómo se toma la muestra, tipos de muestreo, ¿cierto? Entonces, recuerden que siempre para uno poder extrapolar, tienes que tener en cuenta dos criterios. Extrapolar es lo mismo que generalizar unos resultados. Para poder generalizar unos resultados hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que se tenga un tamaño de muestra adecuado, eso fue lo que acabamos de explicar. Y segundo, que el muestreo haya sido tomado de manera probabilística o aleatoria. Entonces, en ese caso, en el caso del muestreo probabilístico, todas las unidades que conforman la población tienen la misma probabilidad de ser elegidas para participar del estudio. ¿Cómo puede uno garantizar que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos para el estudio?
pues teniendo una base de datos con todos y cada uno de los elementos que componen esa población. A esa base de datos que tiene todos los elementos se le llama marco muestral. Es tan sencillo como que si yo no tengo un marco muestral, pues yo no puedo garantizar que todos tienen la oportunidad de ser elegidos en el estudio, entonces pasa a ser un muestreo no probabilístico. Es verdad que no siempre es fácil tener una lista con todos y cada uno de los elementos de la población, pero también hay casos donde sí. Un ejemplo muy sencillo. Yo voy a hacer un estudio de la satisfacción con el servicio que presta telefónicamente mi empresa y mi empresa tiene 1.200 clientes y todos los clientes yo los tengo en la base de datos. Miren que ahí yo ya tengo un marco muestral porque yo tengo nombrados uno a uno esos 1.200 clientes que son parte de mi empresa. Hay otros casos donde, por ejemplo, yo soy un negocio B2B, o sea, business to business. Yo le vendo, por ejemplo, surto con implementos de aseo a otras empresas. Yo tengo en ese caso 30 clientes. Ahí es interesante preguntarse si en vez de una muestra vale la pena hacer un censo. Es decir, porque si yo solo tengo 30 clientes y yo quiero saber qué tan satisfechos están con el servicio que les están prestando a esos 30 clientes, pues valdría la pena preguntarse si en vez de tomar una muestra, ya que es tan pequeño y tengo el marco, tengo digamos todo la base de datos, pues entonces mejor le pregunto a todos y en ese caso entonces ya no estaría haciendo una muestra, sino que estaría tomando un censo. Quiero entonces finalmente que quede claro que en el muestreo probabilístico todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y para poder garantizar eso yo tengo que contar con una base de datos que se llama marco muestral. Por el contrario, cuando yo no tengo un marco muestral, sino que utilizo otras técnicas que no garantizan la misma posibilidad para todas las unidades de ser escogidas, estoy hablando de muestreo no probabilístico. Listo, aquí les voy a pasar a explicar dentro de cada uno cuáles son los tipos. Listo, dentro del muestreo no probabilístico tenemos tres. Ojo que aquí es muy importante, arriba en la primera parte digamos, de este reporte, de esta parte del reporte, me deben decir cuál es el universo, la población y la muestra. Luego pasan a calcular el tamaño de muestra requerido para el estudio y muestran paso a paso de dónde se sacó la población estimada, el cálculo a través de la fórmula, cuál sería el ideal y cuál sería el real. Y luego de saber, digamos que fueron 250 mujeres en un rango de edad de Medellín, ya tengo que pasar a decir esas 250 mujeres, de qué manera las encontré o de qué forma yo llegué a tomar los datos de cada una de esas unidades muestrales. Y aquí es donde me tienen que decir el cómo. Ya me dijeron el cuánto, ahora me tienen que decir el cómo. Entonces, un muestreo no probabilístico se denomina por conveniencia cuando el investigador elige a los individuos que están a mano o que le queda más fácil o que le quedan más cerca. Y esto es lo que muchas veces o normalmente pasa con los trabajos que hacemos a nivel de los estudiantes. Entonces, ellos tienen un trabajo de investigación y obviamente a quién recurren primero, a sus amigos, a sus conocidos, a su familia, o si van, por ejemplo, a tomar una muestra que involucra a personas que pueden ser estudiantes de la universidad, entonces se van para una cafetería a buscarlos. Todo esto incluye por conveniencia, muestreo por conveniencia. También si, por ejemplo, van a mirar las percepciones de las personas que conocen una determinada marca y ustedes se turnan y se van una mañana cada uno y se paran en la tienda donde venden los objetos de esa marca para hacer el cuestionario, también es por conveniencia, porque en este caso no son personas conocidas, pero ustedes están buscando un mecanismo que les facilite recolectar los datos. Conveniencia es lo que le conviene al investigador en términos de facilidad. Luego seguimos con el muestreo por juicio. En este muestreo, el investigador es quien define los elementos de la población que deben ser analizados, pero no necesariamente porque sean los más fáciles, sino porque justifica paso a paso porque esos elementos son los que más le convienen y los que más importan para la investigación. Entonces, yo soy una empresa, digamos que tengo ventas telefónicas y tengo ventas a través de una plataforma online. Y yo quiero ver qué opinan mis clientes de la plataforma online. Pero yo tengo claro que la plataforma online la utilizan más mis clientes Gold, o sea, los clientes más tesos. Si yo digo que para hacer esta investigación yo voy a elegir los clientes Gold
y explico bien qué son aquellos que utilizan más frecuentemente la plataforma y por eso me van a poder dar más información. Miren que ahí yo estoy justificando por qué esos deben ser los elementos a ser incluidos. Independiente que hayan unos clientes en Medellín, unos clientes en Bogotá, unos clientes en Cali, que sean difíciles de encontrar, ya ahí yo tengo que defender la decisión que tomé y tengo que llegar hasta esas unidades muestrales, así sean difíciles de alcanzar. Entonces, miren que podríamos decir que por conveniencia es lo que más le conviene al investigador, en cambio, por juicio, es lo que más le conviene a la investigación, independiente si eso sí es un poco más difícil. Y finalmente tenemos bola de nieve, que se puede mezclar también con el de conveniencia, y es que se eligen algunas unidades, puede ser al azar o no, y después a estas unidades se les piden referidos para continuar con el estudio. Si yo estoy haciendo un estudio de adolescentes que les gusta escuchar música salsa, por ejemplo, es muy factible que un adolescente que escuche música salsa tenga otros amigos que también escuchen música salsa. Entonces aquí es donde yo paso a encontrar algunas unidades y a esas unidades muestrales que me sirven porque cumplen con todos los criterios, yo les digo, me puedes regalar el correo de 10 amigos tuyos que también les guste este mismo tipo de música, o podrías, por favor, compartir este link de la encuesta a los amigos que tú conozcas que les guste también esta música. Y lo que estoy tratando es que a partir de unas unidades que cumplen unas características, esas me ayuden a que se vaya regando la bola o esas personas me den contactos que yo pueda, digamos, a los que yo pueda llegar y pedirles que también participen del estudio. Listo. Los no probabilísticos fáciles. Incluso acá falta en el no probabilístico uno, me faltó uno, pero se los voy a decir, que es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas se utiliza cuando, digamos que la población de estudio se divide en unos subgrupos que para mí son de interés. Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando el consumo de una cierta marca, pero yo tengo razones fuertes desde mi revisión del estado del arte y revisión de literatura y desde mi marco teórico para pensar que ese comportamiento va a ser muy diferente entre hombres y mujeres. Eso quiere decir que para yo poder hacer comparaciones y verificar si eso que yo creo y lo que yo estoy argumentando, si se da en la práctica, en el contexto que yo estoy revisando, yo tendría que hacer un muestreo por cuotas, en el caso de que sea no probabilístico, quiere decir que voy a sacar proporcionalmente una cantidad de hombres y proporcionalmente una cantidad de mujeres para yo poder hacer comparaciones. Porque si yo, digamos, tengo una muestra de 200 personas, en las cuales 150, 160 personas fueron hombres y solamente tengo 40 mujeres, pues yo ahí pierdo la posibilidad de hacer comparaciones y verificar si efectivamente el comportamiento entre hombres y mujeres es diferente porque no guardé, digamos, las proporciones para considerar un número equilibrado de hombres y mujeres en la muestra que me permitiera pasar a hacer comparaciones y efectivamente al final concluir si sí el comportamiento es diferente o si no hay diferencias significativas en ese comportamiento. Listo, pasamos ahora al muestreo probabilístico. En todos los casos de muestreo probabilístico tengo que contar con el marco muestral. Dentro del muestreo aleatorio simple se van a tener en cuenta los elementos de la población y se van a sacar en elementos al azar. ¿Cómo normalmente lo he hecho yo? Teniendo una lista en Excel y pidiéndole a Excel que me lance aleatoriamente unos campos, ¿cierto? 200 campos, 250. ¿Cuántos campos? Pues la cantidad de campos que yo requiera según el tamaño de muestra que ya definimos arriba. Otra forma muy común de muestreo aleatorio simple. Las personas compran billetes de lotería, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos porque se ponen las balotas con los números en una maquinita y la maquinita va arrojando número a número de manera aleatoria. ¿Cierto? Entonces, normalmente, pues en la investigación, como tenemos las bases de datos sistematizadas, no hay que recurrir a echarlos todos en una bolsa como en un amigo secreto y sacar uno por uno, sino que los mismos software nos permiten pedir que aleatoriamente se nos lancen unos datos y a esos datos es a los cuales vamos a proceder a aplicarles la herramienta de investigación, sea que sea la encuesta, sea la observación humana, sea la observación por máquina, sea el experimento, ya pues ahí entra a jugar la herramienta de investigación que ustedes hayan elegido o las, porque ustedes saben que hay investigaciones que pueden apoyarse en más de una herramienta. Sigue el muestreo aleatorio sistemático. En este muestreo aleatorio sistemático, digamos que hay algo un poquito más complejo,
Sin embargo, pues tampoco mucho. Supongamos que yo tengo una población y 10 personas. Tengo una población de 10 personas, para hacerlo supremamente fácil. Empecemos entonces por saber que si yo tengo esta población de 10 personas, yo lo primero que tengo que indagar es cuánto va a ser la muestra. Que esa muestra puede ser la óptima o dependiendo de los recursos que yo tenga, puedo ya decir cuál va a ser. En este caso, supongamos que la muestra, que se define como n minúscula, es 5. Tengo un n mayúscula. No me quiere coger la mayúscula. Ahí sí. De 10. Ustedes saben que n mayúscula es la notación para el tema de la población. Yo en el muestreo aleatorio sistemático elijo un individuo al azar de la lista y luego elijo los demás a saltos constantes. ¿Cómo sé cuál va a ser el salto? Dividiendo la población entre el tamaño de muestra. Si yo divido 10 entre 5, yo voy a tener que eso es igual a 2. Eso quiere decir que yo voy a tener que hacer el salto de 2 en 2. Entonces yo tiré la balota me cayó en la persona 7. Entonces esto quiere decir que yo voy a tener en cuenta la persona 7, voy a hacer el brinco 1 y 2 también a la persona 9, termino la lista y recomienzo 1 y 2 también a la persona 1, 1 y 2 también a la persona 3. Entonces, y me falta 5, yo empecé en 7. Yo tendría a la persona 7, a la persona 9, a la persona 1, a la persona 3 y a la persona 5. Porque elegí la primera unidad al azar y de ahí me fui eligiendo las demás a un salto constante, que en este caso fue de 2. Nuevamente, ¿cómo llegué a ese 2? Dividiendo la población total, que era de 10, entre el tamaño de muestra que yo iba a sacar, que era de 5. Y ahí me dio que el salto era de a 2 en 2. En la práctica, yo personalmente nunca lo he visto, pero seguramente, pues si aparece en todos los textos y en toda la literatura, ha de ser porque en algunos momentos se usa o alguien lo ha usado. Sigamos con el muestreo aleatorio estratificado. Dentro del muestreo aleatorio estratificado, este es como el hermano del muestreo por cuotas. La diferencia en el muestreo aleatorio estratificado es que es mucho más estructurado, obviamente, hay un proceso mucho más sistemático. Y ahora, cuando la población se divide en grupos, esos grupos son diferentes, yo quiero comparar lo que pasa dentro de los diferentes grupos, yo tengo que escoger proporcionalmente de cada grupo el número de componentes que van a ser incluidos en la muestra. Entonces, esto se los voy a poner en este ejemplo siguiente. Listo. Supongamos que yo tengo una fábrica o tengo una empresa que consta de 600 trabajadores, de los cuales yo ya estimé que voy a sacar una muestra de 20. Voy a hacer un estudio de clima laboral, pero yo sé que el clima laboral y los problemas de clima laboral que hay son diferentes dependiendo de si el área es la bodega, si el área es el área de ventas, si es el área operativa o si es el área de gerencial, ¿cierto? Entonces tengo 4 áreas. Yo no solamente quiero ver el clima, digamos, o la cultura organizacional a nivel de toda la empresa, sino que yo también quiero comparar las diferencias entre el clima organizacional que están viviendo los de bodega frente a los de operativos, frente a los gerentes, y quiero ver, digamos, qué factores críticos se están presentando de diferentes en cada una de esas áreas. En ese caso, yo tengo que tener muy en cuenta cuál es el tamaño de cada una de las áreas. En este caso, por ejemplo, en el área A hay 200 trabajadores, en el área B 150, así como en la C, y solo 100 en la D, de la que tiene más poquito. Por ende, yo tengo que proporcionalmente sacar el número de trabajadores que corresponde a cada área. En el área que hay más trabajadores, que es el área A, donde son 200, yo voy a sacar la mayor cantidad de trabajadores, que son 7. Esto por una simple regla de 3. De las dos áreas que tienen 150, de cada una saco 5 trabajadores. Y del área que tiene solo 100 empleados, voy a sacar 3 trabajadores. Que es muy importante.
Cuando el número esté por encima de 0.5, pueden ser aproximarse hacia arriba. Cuando esté por debajo de 0.5, puede aproximarse hacia abajo. Pueden haber casos más complejos, porque tengo más grupos, en los que de pronto este número me dé con 0.5. Entonces, obviamente, al aproximarlo, me pueden dar algunas unidades de más. Por ejemplo, yo estimaba sacar 20 y pues al hacer los cálculos me dice que saqué 21. Eso no es ningún problema. En términos de muestreo, nunca va a ser un problema tener una unidad más o 2 unidades más. De hecho, es ideal. En un muestreo siempre es mejor más que menos, porque como ya vimos ahorita, más unidades muestrales implican más nivel de confianza y menor margen de error. Y eso es lo que queremos, tener un estudio más confiable y con unos resultados más precisos que no tengan tanto margen de error. ¿Listo? Ah, finalmente me faltaba el último, que es muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados se usa cuando la población se distribuye naturalmente en grupos, pero aquí no es como en el caso anterior del estratificado, sino que aquí los grupos son similares. Entonces, yo se los dibujo por aquí por un ladito de la siguiente manera. Supongamos que esto es, este cuadro es la organización. Y estas que voy a dibujar acá son las áreas de la organización. Si ven, cada área es distinta. En este caso, yo quisiera hacer un estratificado porque yo necesito sacar de acá, así tal cual es esta área, de acá, tal cual es esta área, y de acá, tal cual es esta área proporcionalmente, ¿cierto? Caso diferente es en el muestreo por conglomerados, donde yo tengo, por ejemplo, estos grupos. Voy a tratar de hacerlo lo más parecidos posible. Pero entonces miren que aquí yo ya no tengo los grupos muy distintos, sino que yo ya tengo unos grupos que son iguales. Obviamente iguales ¿en qué? En la característica de interés que yo estoy tratando de investigar. Esta es la hora donde se disparan las alarmas, el perro ladra, pero ya no voy a repetir el video una vez más. Entonces, en este caso, en vez de, como digamos, para ponerles el ejemplo más claro, yo voy a investigar las emociones, toda la parte emocional asociada a los pacientes que sufren cáncer, ¿cierto? En este caso, supongamos que yo tengo 20 unidades de cancerología en Medellín. En vez de yo tomar 2 pacientes de la unidad de cancerología 1, 2 pacientes de la 2, 2 pacientes de la 3, como en este caso estos pacientes son iguales en cuanto a esa enfermedad, porque esa enfermedad no tiene esa distinción, digamos, ni de estrato social ni nada. En este caso, para mí, los pacientes de cancerología de la clínica A tienen iguales síntomas que los pacientes de cancerología de la clínica B. Por eso, en vez de yo sacar un poquito de cada clínica, al azar he hecho las diferentes clínicas que actúan como grupos, son grupos similares. Y de esos grupos, entonces yo elijo aleatoriamente algunos que me cumplan con la muestra. Supongamos que en este primer grupo son iguales en cuanto a sus características, pero supongamos que son diferentes en cuanto a su tamaño. Entonces, en este primer grupo habían 20 personas. En el segundo grupo habían 10 personas. Supongamos que en este tercer grupo habían 25 personas. Listo. Supongamos que en este último grupo habían 30 personas. Control Z no funciona aquí. No, no funciona. Funciona desde acá. Listo. 20, 30, 10. Bueno. Supongamos el caso en el que estos 3 grupos fueron los que aleatoriamente me salieron. Yo empecé a sacar grupos, unidades de cancerología.
Yo necesito una muestra de 40 personas, ¿sí? Entonces acá voy a poner, aquí abajito les voy a poner que n es igual a 40, n minúscula, que eso hace alusión a la muestra. Listo, yo necesito una muestra de 40. Yo saqué el primer grupo al azar, me salió este. Listo. En este que me salió, yo ya chuleé 20. Tengo ahí 20 participantes del estudio. Ese fue el primero. Listo, yo volví a tirar al azar. Me salió de segundo este grupo de aquí, que este es el de la clínica B y este grupo tiene de 10. Listo, voy en 30 al azar. Y este último me salió al azar, que es el de la clínica número 3, pero miren que yo ya llevaba 30 y yo no necesito coger todos los 30 que hay en ese grupo, porque solamente me están haciendo falta 10 personas. Eso quiere decir que de este último grupo yo voy a sacar al azar 10 de esas 30 personas para completar una muestra de 40 al final. Si ven que es completamente diferente, porque mientras que en el aleatorio estratificado los grupos son diferentes y yo necesito sacar proporcionalmente de cada uno de esos grupos, en el de conglomerados, esos grupos son similares o tienen características similares, entonces en vez de yo sacar de cada grupito un poquito, elijo al azar los grupos que van a participar y si en el último grupo que me sale al azar hay más personas de las que necesito, pues tengo los dos caminos. Uno, o lo hago completo, que eso me faltó decirles ahorita, porque nuevamente más muestra nunca va a ser peor, más muestra siempre va a ser mejor. O en caso, por ejemplo, cuando yo diría, no, yo tengo 40 y tienen que ser los 40, no voy a hacer 60, o sea, no voy a coger los 30 que me quedaron en el último grupo. Piensen que muchas veces en los estudios se utilizan pruebas que son costosas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en vez de hacer un test psicológico, quiero hacer un test físico, y cada test o cada prueba cuesta $1.000.000, entonces yo ahí, al llegar al grupo 3, que tiene 30 participantes, no los voy a poder coger a todos, yo voy a tener que tomar una decisión, porque yo necesito una muestra de 40 y tengo 40 test y tengo plata para aplicar 40 test. Entonces ahí es donde hace toda la lógica que yo tenga que sacar aleatoriamente solo 10 personas para completar la muestra y llegar hasta 40. Entonces, en ese caso, espero que hayan entendido la diferencia entre el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerados. Ahora sí, finalizo. Aquí estábamos. Muchas gracias. Creo que lo logré, como por quinta vez. Ya. Chao, perdón por los perros. Vivo con muchos perros. Bye.